No améis al mundo, por Watchman Nee. Capítulo 8. Refrescándonos mutuamente. En el Evangelio de Juan está registrado un evento que solo Él ha preservado para nosotros. Es un evento que está lleno de significado divino y que nos ayuda mucho al iluminar para nosotros este problema de vivir en el mundo. Me refiero al incidente descrito en el capítulo 13, en el cual nuestro Señor Jesús se ciñe con una toalla y tomando un lebrillo, lava los pies de sus discípulos. Esta acción de Jesús tiene muchas lecciones que enseñarnos, pero ahora no pretendo desarrollarlas por completo. En cambio, quisiera que miráramos particularmente su mandamiento que le sigue, donde dice: «Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hacéis». Juan 13, del 14 al 17. ¿Qué significa lavarnos los pies mutuamente? ¿Qué significa que yo deba lavar los pies de mi hermano y que mis pies sean lavados por mi hermano? El aspecto de la verdad que se enfatiza especialmente aquí es el hecho de refrescar. Pronto veremos que es algo muy precioso para el Señor que nosotros, sus hijos, aprendamos a ministrar frescura a nuestros hermanos y que a su vez ellos sean un medio para que nuestros espíritus sean refrescados. Permítame decirles de una vez que este capítulo no se relaciona con los pecados. Es inevitable que mis pies se llenen de polvo, ya sea que ande descalzo, que use sandalias o aunque tenga zapatos. No puedo evitarlo. Pero si me caigo y me doy vueltas y me revuelco en el polvo de tal manera que cubra mi cuerpo y mis ropas, eso no es inevitable y está completamente mal. Yo necesito caminar de un lugar a otro, pero es innecesario que yo me revuelque en la calle para llegar allí. Puedo hacerlo sin chapalear en el barro. Igualmente, tropezar y luego rodar por el polvo en la vida cristiana es pecado. Exige el arrepentimiento y necesita el perdón de Dios. Yo no puedo caminar con el Señor de esa manera y esconderme detrás de la excusa diciendo: «Es inevitable que caiga de vez en cuando». Todos estamos de acuerdo que eso está mal. Pero el punto acerca del polvo en nuestros pies es que cuando caminamos por el mundo, no importa quiénes seamos o cuánto cuidado tengamos, es inevitable que nuestros pies se ensucien. Lógicamente, si nuestros pies no tocan la tierra, no nos ensuciaremos. Pero para lograr esto, necesitaríamos que nos llevaran cargados a todos lados. Pero si tocamos la tierra, ¿y quién esperaría seriamente no hacerlo?, ciertamente nos ensuciaremos. Aún el Señor Jesús reprendió a su anfitrión con las siguientes palabras: «No me diste agua para mis pies», en Lucas 7:44. Por favor, recuerden que el lavamiento mutuo en Juan 13 no se relaciona con los pecados cometidos, para los cuales siempre hay perdón por medio de la sangre de Jesús, y de los que de todas maneras Dios tiene la intención que nos libremos de ellos. Esto más bien se relaciona a nuestro andar diario por el mundo, durante el cual es inevitable que nos pongamos en contacto con algo sucio. Jesús dijo: «Vosotros limpios estáis». La sangre preciosa se encarga de eso. En cuanto al pecado, la frase «el que está lavado no necesita» podría terminar allí. Pero a medida que nos movemos en el reino de Satanás, sin duda algo se pegará a nosotros, como una película que se interpone entre nosotros y nuestro Señor. Esto es ineludible. Simplemente porque estamos en contacto con las cosas del mundo todo el tiempo, sus negocios, sus placeres, su corrupta escala de valores y todas sus perspectivas impías,
Por lo tanto, el Señor Jesús concluye con las siguientes palabras: sino lavarse los pies. Ahora consideremos la aplicación práctica de esto. Algunos de ustedes, hermanos y hermanas en Cristo, tienen que salir a trabajar a las oficinas o a las tiendas, digamos 7 u 8 horas al día. No está mal que usted haga esto. No es pecado trabajar en una tienda o en una fábrica. Pero cuando usted regresa de su lugar de trabajo a su casa, ¿no se encuentra cansado, desanimado, desafinado con todo? Se encuentra con un hermano, pero no puede fácilmente ni directamente hablar con él de las cosas divinas. Es como si estuviera recubierto con una capa de algo que lo contamina. Repito de nuevo, eso no es necesariamente pecado. Es simplemente que su contacto con el mundo ha depositado en usted una película que lo empaña. Usted no puede evitar esto, ya que no es capaz de inmediatamente acercarse al Señor. Parece que esa comunión luminosa que usted tuvo con Él en la mañana se ha oscurecido y su frescura se ha ido de usted. Todos conocemos esta experiencia. También muchas de nuestras hermanas deben atender a los oficios domésticos. Supongamos que una madre joven está preparando la comida y tiene algo cocinando sobre la estufa. En ese momento llora el bebé. Alguien toca el timbre de la puerta y la leche hierve y se derrama sobre la cocina. Y todo esto ocurre al mismo tiempo y de manera repentina. Ella corre a atender una cosa, pero se le escapa la otra. Después que todo finalmente se ha calmado, ella se sienta y parece que necesitará un poder para levantarla hacia Dios de nuevo. Ella está consciente de que hay algo allí, pero no es pecado, sino como si hubiera mucho polvo cubriéndolo todo. Es como una capa de polvo que se interpone entre ella y el Señor, y ella se siente sucia, deslustrada. Ya no hay ese camino despejado que la conduce a Dios al instante. Creo que esto nos ilustra la necesidad de lavarnos los pies. Muchas veces estamos cansados y hastiados por nuestros deberes seglares. Cuando nos disponemos a orar, nos damos cuenta que tenemos que esperar un rato. Parece que nos toma 10 o 20 minutos para regresar al sitio donde realmente podemos tener comunión con Dios. Si nos sentamos a leer la palabra, nos damos cuenta que se requiere un determinado esfuerzo para restaurar de nuevo nuestra apertura a su hablar. Pero qué maravilloso es que si camino a casa nos encontramos con un hermano que tiene el corazón rebosante y fresco porque acaba de tener comunión con Dios. Espontáneamente y sin pretender hacer nada, nos da la mano y nos dice: hermano, alabado sea el Señor. Es posible que él no lo sepa, pero es como si hubiera pasado con un plumero sacudiendo todo el polvo. Inmediatamente sentimos que nuestra comunión con Dios ha sido restaurada. Muchas veces es posible que vayamos a la reunión de oración con un espíritu apesadumbrado por el efecto del trabajo del día. Alguien ora, pero nosotros permanecemos iguales. Otro ora, pero no hace ninguna diferencia. Pero luego, un hermano o una hermana ora y de alguna manera usted siente un poder que lo levanta. Ha sido refrescado y sus pies han sido lavados. Entonces, ¿qué significa el lavamiento? Significa que somos restaurados a la frescura original. Significa traer las cosas de vuelta a un punto en que son tan claras que es como si acabaran de salir de la presencia inmediata de Dios, como algo nuevo de su mano. Personalmente, yo no sé cuántas veces me he sentido de esa manera, cuando no tenía un problema de pecado que me molestaba, sino la sensación de estar cubierto con el polvo del mundo. Y entonces me encontré con un hermano o una hermana que no tienen la menor idea de mi condición, pero que con un simple comentario han aclarado todo. Cuando esto sucede, usted simplemente siente que toda la oscuridad se ha ido, que la capa de polvo se ha desvanecido. Alabado sea Dios, usted ha sido refrescado y ha vuelto al instante a la condición donde usted nuevamente puede disfrutar el contacto directo con Dios. Este es el lavamiento de los pies.
es el poder refrescar a mis hermanos en Cristo, poder traer nuevamente a un hermano a una condición como si acabase de salir de la misma presencia de Dios. Es este ministerio de unos a otros que el Señor desea ver entre sus hijos. Si estamos caminando con Dios, no habrá ni un día en que no podamos refrescar a nuestros hermanos, si deseamos hacerlo. Este es uno de los más grandes ministerios. Es posible que solo sea un apretón de manos. Puede ser una palabra de ánimo dicha en forma casual. Puede ser solo la luz celestial en nuestros rostros. Pero si el Señor ha logrado lo que desea, estamos en una condición de que no exista ni una sola nube entre nosotros y Él. Seremos usados silenciosamente. Tal vez no lo sepamos, y es mejor que sea así. Sin duda, es mejor que nunca lo sepamos. Pero ya sea que lo sepamos o no, constantemente estamos siendo usados para refrescar a nuestro hermano. Cuando él está apesadumbrado y en tinieblas, cuando tiene una carga en su corazón o una nube ante sus ojos, o cuando él ha sido empañado o manchado, entonces Él vendrá a nosotros. Quizás no se quede mucho tiempo, tal vez solo sea por unos minutos. Busca ese ministerio. Haya la gracia de Dios para poder ayudar al hermano. Muchas veces pensamos que sería bueno si pudiésemos dar largos sermones que mandasen a una amplia audiencia, pero muy pocos tienen ese don y muchos no son alcanzados por aquellos pocos que sí lo tienen. Pero refrescar los corazones de los santos es el ministerio que todos pueden cumplir y que alcanza a todos los lugares. Conforme a la evaluación de Dios, este ministerio es invaluable. Pero para poder servir a otros de esta manera, debemos cumplir con ciertas condiciones. Si en realidad estamos avanzando con el Señor, no cabe duda que seremos usados, ya que Él no tiene limitaciones. Si nosotros mismos no estamos empañados y tenemos nuestros corazones llenos de su gozo y paz, ciertamente con esto rebosaremos. Así que ahora les hago una pregunta sencilla. ¿Existe algún punto de controversia entre usted y Dios? Por supuesto, me refiero a asuntos reales, que usted los conozca. Si no hay nada especial, entonces no hay necesidad de que usted empiece a buscar algo. El Señor mismo lo descubrirá. Cuando Él desea sacar a la luz algo que usted está buscando, Él lo señalará con su dedo y usted lo sabrá. No es necesario que haga una introspección para comprobar y analizar cada sentimiento y tratar de desenterrarlo. Simplemente alábelo. Es un asunto del Señor y no nuestro, que Él brille en nuestro corazón y nos demuestre que nos hemos alejado de Él. Pero una cosa sí es cierta. Si usted tiene una controversia con Dios, lo único que consigue hacer es empañar a otros. Nunca podrá lavarles los pies. Si ellos están apesadumbrados, usted los cargará aún más. En lugar de refrescarlos y restaurarlos con la novedad de vida que proviene de Dios, solo logrará hundirlos a más profunda tenebrosidad. La mejor manera de desangrar la vida de iglesia es no andar bien con Dios, mientras que la mayor manifestación de su poder, creo yo, es ser capaz de refrescar a otros constantemente. Ese toque del cielo que nos levanta, nos limpia y nos renueva, es algo que no tiene precio. Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. De entre todos los mandamientos que Dios dio a sus discípulos, este es el más dramático. Y estoy usando esta expresión en el sentido más puro. Él mismo lo cumplió delante de ellos para resaltar su importancia. Esta fue una expresión de su amor por los suyos que estaban en el mundo. Él mismo se propuso enseñar a sus discípulos lo que significaba este ministerio. Esta no es una obra que se hace desde el púlpito, sino que es servirnos los unos a los otros con una palangana y una toalla. Siempre habrá la necesidad de restaurar a las personas que han caído,
de hacer que los débiles que han pecado se arrepientan. Pero la necesidad más grande de los santos actualmente es ser refrescados. Esto es, hacerlos volver de una manera fresca a lo que es su estado original, a lo que es de Dios. Esto sí es poder. Jesús mismo había salido de Dios y salió para hacer esto. Yo no sé si esto realmente los impacta a ustedes, pero yo pienso que para Dios no hay mayor poder que nosotros ante el mundo estemos frescos, procedentes de Él. ¿No creen ustedes que esta es la mayor manifestación del poder de la vida divina? En un sistema mundano que ha sido oscurecido con el humo del abismo, ¿cómo nos regocijamos al encontrarnos con los santos que están frescos con el aire puro del cielo? Tal frescura nos trae nuevamente el divino aliento de la vida a usted y a mí. Le doy gracias al Señor que durante mi juventud tuve el gran privilegio de conocer una de las santas más extraordinarias. La conocí por muchos años y encontré en ella muchas cualidades espirituales, pero lo que más me impresionó de ella fue la presencia de Dios. Con simplemente permanecer cerca de ella un corto tiempo, o entrar a su habitación, darle la mano, uno podía sentir la presencia de Dios que venía sobre uno. Yo nunca lo pude entender, pero sí lo sentía. Además, yo no era el único que sentía esto. Cualquiera que tenía contacto con ella daba el mismo testimonio. Tengo que confesarles que en aquellos días muchas veces me sentí desalentado y parecía que todo me salía mal. Cuando entraba en su habitación, inmediatamente me sentía reprendido, inmediatamente sentía que estaba cara a cara con Dios y al instante también era refrescado. ¿Por qué ocurría esto? ¿Por qué esta restauración inmediata? Ciertamente esto no es porque fuese el ministerio de unos pocos privilegiados. El Señor desea que cada uno de nosotros sea así, para que podamos impartir ese poder e iluminar a nuestros hermanos y hermanas cuando se han empañado. Por favor recuerden, y no sé si atreverme a decir esto, pero lo diré, y es que el estar empañado muchas veces debilita más el impacto en la vida del cristiano delante del mundo que sus pecados conscientes. Cualquiera de nosotros puede pecar de vez en cuando, pero debido a que somos sensibles a eso, tan pronto sabemos que lo hemos hecho, buscamos y encontramos el perdón. Pero muchas veces hemos estado empañados con el vaho del mundo por horas, y como no es un pecado en sí, permanecemos sin preocuparnos. Entonces, nuestro impacto para Dios sobre el mundo se ve embotado. En tales circunstancias, cuán bueno sería tener a un hermano o hermana alrededor nuestro, con quien ser levantados una vez más a una comunión renovada con Dios. Entonces, ¿cuáles son las reglas? Son dos. Primero, como hemos visto, no debe haber ninguna discordia conocida entre nosotros y el Señor, que no deba ser aclarada al instante, pues si la hay, eso me saca totalmente de este ministerio. Cualquiera que sea el asunto, debe ser tratado de inmediato o de lo contrario seré inútil, pues lejos de ser una ayuda para la Iglesia de Dios, llegaré a ser una carga. No podré contribuir a nada. Solo podré aumentar el débito a la columna de la vida de sus hijos. Para poder ser un contribuyente, debe haber una claridad transparente entre Dios y mi alma, sobre todas las cosas en las que yo estoy consciente. Entonces, una vez me libere de tal falta de armonía, yo también podré ser el medio para levantar a mis hermanos nuevamente a su lugar de poder contra el mundo. En segundo lugar, y para evitar malentendidos, quiero afirmarlo claramente, que por favor recuerden que refrescarnos es algo mutuo. Jesús dijo, debéis lavaros los pies los unos a los otros. El que refresca también debe esperar ser refrescado por otros. Muchas veces el Señor puede usarlo a usted,
pero de la misma manera muchas veces usará a otro para refrescarlo a usted. No existen unos pocos elegidos para llevar a cabo la tarea espiritual de refrescar, así como ninguno de nosotros está exento de tener que caminar por este mundo, y por lo tanto tener la necesidad de ser refrescado. Ninguno de nosotros está capacitado para decir de sí mismo, como dijo Pedro: yo he superado esa etapa. Ahora estoy en contacto con Dios a tal punto que no puedo ser empañado y puedo orar o predicar sin la ayuda de tal ministerio. No me lavarás los pies jamás. En la vida de iglesia no existe una clase superior de hermanos que no necesitan ser refrescados. Esto es algo de lo que depende todo siervo de Dios. Así que si usted trabaja en un taller o en una cocina todo el día, necesitará ser refrescado o ser lustrado. Y algunos de nosotros tal vez hayamos estado todo el día trabajando en las iglesias. Igualmente necesitamos ser lustrados. Nuestra necesidad de restauración es igual, aunque a menudo estamos adormecidos a este hecho. Ya sea que trabajemos en una esfera secular obvia o que estemos involucrados en las cosas espirituales, el mundo está a nuestro alrededor encerrándonos. Por lo tanto, por los siglos de los siglos, necesitaremos de la ayuda de algún hermano o hermana que nos levante de nuevo a ese contacto fresco con Dios, a esa renovación de poder divino. Por lo tanto, el principio del cuerpo es bastante sencillo. Es refrescar y ser refrescados. Cuanto más avancemos con el Señor, más necesitamos a los hermanos. Pues en este ministerio ninguno de nosotros es insignificante y ninguno llega al punto en que no necesita ser ministrado por otro. Mi oración por mí mismo es que Dios me use de vez en cuando para refrescar el espíritu de otro cuando esté hastiado, y que de igual manera Él de vez en cuando use a alguien para que refresque mi espíritu debilitado, cansado. Si por causa de ese hermano el polvo de este mundo me es quitado y en vez de estar cansado soy renovado, entonces Él me ha ministrado a Cristo. Lo que he procurado describir en términos sencillos equivale a un frente unido en contra del mundo. Esto no es cosa pequeña. Si creemos lo suficiente en esto como para llevarlo a la práctica, entonces estoy convencido que esto posee el poder para hacer temblar las fortalezas más grandes de Satanás. Como dijo Jesús: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Juan 13:17.